Empezamos con antiadrenérgico y vamos a empezar con los antagonistas alfa. Tenemos los antagonistas no selectivos alfa. Son dos, fentolamina y fenoxibenzamina. La diferencia entre ambos es que fenoxibenzamina está en rojo por algo. Está en rojo porque es un antagonista irreversible. Es el único antagonista irreversible que van a estudiar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la vida media, que la vida media de la fenoxibenzamina es más larga y que en caso de una intoxicación con fenoxibenzamina no podríamos agregar un agonista para desplazarlo porque se une irreversiblemente. Tenemos que esperar que se metabolice. Esa es la importancia de estar en presencia de un antagonista irreversible. Lo que hacen estos fármacos es bloquear los receptores alfa 1 y alfa 2, que fundamentalmente están en los vasos sanguíneos. Entonces producen vasodilatación. Acá lo estamos viendo. El alfa 1 y el alfa 2 producen vasoconstricción cuando son estimulados por la noradrenalina. Si bloqueamos los dos receptores se produce vasodilatación. Y si se produce vasodilatación hay una disminución de la presión arterial. Eso es sensado por los vasoreceptores y se produce una descarga simpática a nivel hipotalámico, que eso va a producir taquicardia, se llama taquicardia refleja. Entonces la hipotensión produce como consecuencia una taquicardia refleja que va a atender esa descarga de noradrenalina a que la presión arterial retorne a la normalidad. ¿Para qué se utilizan? Para todo lo raro. Para el feocromocitoma, recuerden que el feocromocitoma es un tumor de médula suprarrenal que libera catecolaminas independientemente de la regulación autonómica. Entonces, si bien el tratamiento del feocromocitoma es quirúrgico, durante los episodios de aumento de adrenalina se puede utilizar fentolamina y fenoxibenzamina. Lo que sucede durante los episodios en los que secreta catecolaminas el feocromocitoma es hipertensión arterial y pseudoobstrucción intestinal. Bueno, entonces para tratar esa sintomatología se puede utilizar estos fármacos. El efecto queso. El efecto queso era el aumento de la presión arterial mayor a lo esperado en pacientes que consumen queso rallado, tiramina, y están medicados con un inhibidor de la MAO, o sea, un IMAO, como la tronicipronina. Para controlar la presión arterial, durante ese episodio se puede utilizar fentolamina o fenoxibenzamina, ¿sí? Y después para la suspensión brusca de clonidina. Esto lo vimos la clase pasada, en el caso que haya habido upregulation y que hayamos tenido que aumentar la dosis para controlar la ansiedad del paciente. Bueno, no es que suspenderlo de golpe, si se suspende de golpe puede haber un pico hipertensivo, y para ese pico hipertensivo, para tratar ese pico hipertensivo se puede utilizar fentolamina, fenoxibenzamina. Obviamente que para dar cualquiera de estos fármacos tenemos que tener el antecedente del paciente, o sea, tenemos que hacer una exhaustiva historia clínica para saber que tiene feocromocitoma, para saber que comió queso o para saber que estaba consumiendo clonidina y la suspendió. Entre los efectos adversos, hipotensión. La hipotensión es por la vasodilatación, la cefalea también es por la vasodilatación. Taquicardia refleja y dificultad en la eyaculación porque la eyaculación se produce por contracción del alfa 1. Entonces, esos son los efectos adversos. Nunca escuché que tomaran estos fármacos. Sin embargo, recuerden que la fenoxibenzamina es un antagonista irreversible. Eso sí, recuérdenselo. ¿Sí? Bien. Pero no son fármacos para estudiar. Pero sí sepan esto. Esto era lo que había contado de la upregulation, porque antes no lo explicaba en clonidina, lo explicaba acá, pero bueno, ustedes ya lo escucharon. Así que lo paso de largo. Vamos con los antagonistas selectivos alfa 1. Son tres: prazosin, terazocin, doxazocin.
o terminan con A, prazosina, doxazosina o terazosina. La diferencia de estos fármacos es la vida media y a veces la utilidad, pero es simplemente la utilidad con la cual fueron aprobadas. O sea, no es que no pueden ser, no es que no puedan tener las mismas indicaciones. ¿Para qué se utilizan estos fármacos? Estos fármacos se utilizan mucho y fundamentalmente en pacientes mayores a aproximadamente 60 años, en aquellos pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Se usan para eso y se usan mucho. Al bloquear los receptores alfa 1 se produce vasodilatación, o sea, se produce disminución de la resistencia vascular periférica. Eso produce hipotensión. Y ustedes, como saben, la hipotensión se va a censar a nivel de los vasoreceptores y se va a producir una descarga simpática refleja, ¿cierto? No. En este caso no. En los casos anteriores sí, pero en este caso no se sabe muy bien por qué cuando se produce la hipotensión arterial con la primera dosis y con todas las dosis no se produce la descarga simpática refleja. Entonces el paciente puede desmayarse o tener un síncope y, por ejemplo, se puede lastimar, se puede caer al piso. Entonces, la importancia de estos fármacos es que son muy utilizados fundamentalmente para la hiperplasia prostática benigna en pacientes mayores, masculinos de mayores de edad, y que cuando se administra por primera vez producen una hipotensión que no es contrarrestada por el organismo. Entonces se le aconseja a estos pacientes que van a consumir por primera vez prazosina, terazosina o doxazosina que lo consuman antes de dormir, o sea, cuando están acostados en la cama lo toman y como no están parados no van a tener hipotensión, para evitar que el paciente se lastime. Esto sería el cuadro, o sea, acá tenemos el esfínter interno y piensen que la próstata está aumentada de tamaño, entonces comprime al esfínter interno y es por eso que la hiperplasia prostática benigna produce vaciamiento vesical insuficiente y al paciente le cuesta orinar. Entonces, al relajarlo con los bloqueantes alfa 1, bueno, el paciente orina mejor y tiene no le queda residuo postmiccional. Por eso se utiliza. ¿Por qué se produce el efecto de la primera dosis? No se sabe muy bien, pero se les voy a mostrar, les voy a mostrar la teoría. Ustedes saben que la fentolamina y la fenoxibenzaimina son antagonistas no selectivos alfa, o sea, bloquean tanto los alfa 1 como los alfa 2. Entonces, fíjense, a nivel presináptico bloquea estos receptores que estimulan la liberación de noradrenalina. Entonces, bloquean estos receptores que inhiben la liberación de noradrenalina. Me confundí, estaba viendo otra cosa. Bloquean estos receptores que inhiben. Entonces, en el balance va a predominar la liberación a nivel hipotalámico de noradrenalina, a nivel presináptico, porque bloquean la inhibición. En cambio, terazosina, doxazosina y prazosina no inhiben estos receptores. Entonces, se contrarrestarían los efectos y no habría una descarga. Aparentemente sería por eso, o por alterar el reflejo valorreceptor de los valorreceptores. No se sabe por qué, pero se sabe que se produce el efecto de la primera dosis. Bien, lo único que deberían saber es que la fenoxibenzaimina es un antagonista no selectivo alfa y que es irreversible, a diferencia de la fentolamina. Y de esto deberían saber que se utiliza para la hiperplasia prostática benigna, o sea que es un fármaco que se utiliza con bastante frecuencia y que tiene el fenómeno de la primera dosis porque falta el reflejo, falta el valorreflejo, ¿sí? Es lo único que deberían saber. Ahora bien, pasamos a los beta bloqueantes. Empezamos con el prototipo, que es el propranolol. El propranolol es un beta bloqueante o un antagonista beta no selectivo. No tiene ASI, que ya lo voy a explicar a lo que es la ASI. A través de sus utilidades vamos a entender cómo actúa el propranolol o cómo hace sus efectos farmacológicos. Fundamentalmente, el propranolol se utiliza como antihipertensivo, antiarrítmico y para la cardiopatía isquémica y para la insuficiencia cardíaca congestiva. Esas son las utilidades que no se pueden olvidar, las que están en verde.
Bien, también se utiliza como antipánico, antifobia, porque evita el efecto de la descarga simpático a nivel del sistema nervioso central, para la hipertensión portal, para el temblor esencial, porque el temblor esencial estaría producido por estimulación simpática de los receptores beta 2 a nivel muscular, y para la profilaxis de la migraña. Pero no se pueden olvidar los que están en verde, o sea, antihipertensivo, antiarrítmico, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca congestiva. Empezamos con su propiedad antihipertensiva. Ustedes saben que la estimulación de la noradrenalina a los receptores beta 1 producen aumento del trabajo cardíaco, cronodromo inotropismo positivo, o sea que aumenta la presión arterial sistólica que depende del trabajo cardíaco. ¿Sí? Entonces, si bloqueamos los receptores beta 1, disminuye el trabajo cardíaco porque queda libre el parasimpático, entonces se produce cronodromo e inotropismo negativo, disminuye la presión arterial sistólica. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa a nivel vascular? Bueno, a nivel vascular, si nosotros bloqueamos los receptores beta, ¿qué se produciría con la presión arterial diastólica que depende de la resistencia vascular periférica? Aumento. Bien, sin embargo se produce disminución, se produce disminución de la resistencia vascular periférica, pero evidentemente no se produce por este efecto. Vamos a ver lo que se sabe del propranolol. Obviamente se sabe que disminuye el trabajo cardíaco, con lo cual disminuye la presión arterial sistólica, lo vimos recién. También bloquea los receptores beta 2 presinápticos, que son los que estimulan la liberación de noradrenalina. Es como que deja libre a los alfa 2, entonces disminuye el tono simpático, ¿sí? A nivel central. Y la otra cosa que sabemos es que a nivel del aparato glomerular están los receptores beta 1, que la estimulación de estos receptores por parte de la adrenalina produce liberación de renina. Entonces, el bloqueo disminuye la secreción de renina. ¿Y la renina qué hace? Convierte el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1. Después, la enzima convertidora de la angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 produce liberación de aldosterona, que retiene sodio y agua y excreta potasio. También la angiotensina 2 promueve la liberación de catecolaminas a nivel central. Yo les dije que sería como este receptor, la angiotensina 2. O sea, es exactamente igual al beta 2 que estimula la liberación. Entonces, al disminuir la angiotensina 2, también disminuiría la liberación de catecolaminas. También la angiotensina 2 produce vasoconstricción de todos los territorios. Es un potente vasoconstrictor. Y también la angiotensina 2 produce hiperplasia de la vasculatura y produce hipertrofia y apoptosis de los minocitos. Eso es importante en la cardiopatía isquémica y en la insuficiencia cardíaca congestiva, porque esa sería la función del propranolol en esas utilidades. Entonces, por estos tres mecanismos produciría disminución de la resistencia vascular periférica, o sea, disminución de la presión arterial. Ahora, hay que tener en cuenta algo. No son antihipertensivos en pacientes normotensos. Por ejemplo, ustedes, si son normotensos, se toman un enalapril, se toman un nifedipino, un calcio antagonista, o un antagonista del receptor de angiotensina 2, ¿y qué les va a pasar? Van a tener hipotensión, por más que sean normotensos. En cambio, estos fármacos, el propranolol o los beta bloqueantes no selectivos, actúan solamente cuando el sistema simpático está exacerbado. Entonces disminuyen la presión arterial a la normalidad. Entonces no son antihipertensivos en pacientes normotensos, no disminuyen la presión arterial en pacientes normotensos. Eso es importantísimo. También se le utiliza como antiarrítmico. ¿Para qué tipo de arritmias? ¿Qué hace con la conducción? Bueno, hace dos cosas. Produce cronotropismo negativo, o sea que disminuye el automatismo, y produce también disminución de la conducción. ¿Sí? Hay patologías, hay arritmias cardíacas que son de alta frecuencia e irregulares algunas. Tenemos la taquicardia supraventricular, que es regular pero es de alta frecuencia. Tenemos el aleteo auricular, que es de alta frecuencia e irregular, lo mismo que la fibrilación auricular. Estas arritmias aparecen, por ejemplo, en pacientes alcohólicos. Son las tres arritmias que produce crónicamente el alcoholismo.
Las arritmias en su génesis se producen, no me voy a detener mucho en la génesis, pero se producen básicamente por dos mecanismos. Se producen por la presencia de marcapasos ectópicos o por reentrada. O sea, reentrada sería que la conducción, digamos, busca otro camino y vuelve a la vía principal. Entonces eso se llama reentrada, da una vuelta, da como un rulo. Y va por lugares anómalos. Eso sería la reentrada, básicamente, no es así, pero para que tengan una idea. Entonces, lo que hace es disminuir el automatismo de los marcapasos ectópicos y disminuye la conducción, o sea que disminuye la reentrada. Cuando tenemos una de estas arritmias, lo primero que hay que intentar es sacarlas con antiarrítmicos. Bien, si no se puede sacar, lo que hay que hacer son dos cosas. Primero, disminuir la conducción. ¿Por qué? Porque si una arritmia de alta frecuencia pasa al ventrículo, se convierte en lo que se llama la taquicardia ventricular o torsada de point o de punta, que lleva a la muerte del paciente. O sea, se puede desfibrilar al paciente para intentar, digamos, parar el corazón y que vuelva a arrancar, pero es muy grave y puede llegar a ser mortal. Y también recuerden que si no se pudo sacar la arritmia de alta frecuencia, hay que, primero, como le dije anteriormente, hay que evitar que pase al ventrículo, por eso sirve el propranolol, porque disminuye la conducción, y también hay que anticoagular al paciente, o sea, porque el paciente va a tener posibilidad de tener trombosis. Bien, eso con respecto a las arritmias, y vamos al efecto antianginoso. La angina, y esto hay gente que no lo estudia, pero entra en injuria angina de pecho, igual que entra en insuficiencia cardíaca, igual que entra en hipertensión arterial. ¿Sí? O sea, no es que le van a preguntar, a ver, decime cómo es el electrocardiograma del paciente con angina de pecho, pero sí le van a preguntar a qué se debe el cuadro de la angina de pecho o de la cardiopatía isquémica y cuál es la sintomatología y la clasificación. La cardiopatía isquémica está constituido por 4 entidades patológicas o por 4 patologías. Una es la angina estable, otra es la angina inestable, otra es el infarto agudo del miocardio y otra es la angina vasoespástica de Prinzmental o variante. Las tres que nombré primero, o sea, la angina estable, la angina inestable y el infarto agudo del miocardio, tienen la misma sintomatología. Un dolor precordial retroesternal opresivo que se puede irradiar al cuello o se puede irradiar al miembro izquierdo, al miembro superior izquierdo, que se acompaña de una sintomatología vagal, sudoración, bueno, y el paciente siente la sensación de muerte inminente. El paciente se agarra el pecho, se toca el pecho y piensa que se va a morir, y refiere eso cuando va a la consulta o cuando alguien le pregunta. O sea, la fisiopatología es una placa de ateroma, ¿sí? En el caso del estable es una placa no complicado. En el caso del inestable, una placa complicada. Y en el caso del infarto agudo del miocardio, ya obstruyó completamente la coronaria o produjo una embolia. Ahora, ¿cómo dividimos en estable, inestable o infarto agudo del miocardio? Bueno, en la angina estable e inestable, toda esa sintomatología que mencioné dura menos de media hora. ¿Sí? Con la diferencia en que en la estable la sintomatología siempre apareció al mismo esfuerzo y la duración siempre fue igual en los últimos 3 meses. Y ahí clasificamos a la angina como estable. Ahora, la angina inestable varió, digamos, el esfuerzo con el cual apareció la sintomatología y la duración, pero siempre menos de media hora. Ahí se produce isquemia. Bien, si un paciente llega con el primer episodio de angina, no lo podemos clasificar. Si la sintomatología duró menos de media hora, no podemos decir es una angina estable, porque tiene que pasar 3 meses o es una angina inestable. Se llama angina de reciente comienzo. ¿Sí? Después, a lo largo del tiempo, vamos a ver si es estable o inestable. Bueno, y si la sintomatología dura más de media hora, es infarto agudo de miocardio. Hay necrosis y
ya esa parte del miocardio es irrecuperable. Entonces, la diferencia entre angina estable, inestable e infarto es que en uno hay isquemia y en el otro hay infarto. Y con necrosis. Bien, lo cuento porque mínimamente eso es lo que tienen que saber. Y está en el temario. Bien, rápidamente, la angina de Prinzmetal no está relacionada con la placa de ateroma, por eso la saco de acá. La angina de Prinzmetal está relacionada con el vasoespasmo de las coronarias, que aparece fundamentalmente con mayor frecuencia en mujeres y tiene predominio nocturno. La saco de acá porque el propranolol no sirve para la angina variante. ¿Qué hace el propranolol? O sea, ¿qué desencadena la sintomatología de la cardiopatía isquémica o el infarto agudo miocardio? La sintomatología se la desencadena el ejercicio. O sea, recordemos, el paciente tiene una placa de ateroma. Entonces, cuando está, digamos, en reposo, cuando está haciendo sus actividades cotidianas, no pasa absolutamente nada. Ahora bien, imagínense que el paciente sale a correr el colectivo porque se le está yendo. Entonces, hay una descarga simpática. Hay aumento del trabajo cardíaco. Las coronarias se tienen que dilatar, pero como hay una placa de ateroma, no reciben más el oxígeno que deberían. Entonces ahí se produce la isquemia y el paciente tiene la sintomatología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el propranolol? El propranolol lo que hace es bloquear los receptores beta. Entonces, cuando el paciente sale corriendo a alcanzar el colectivo, no hay taquicardia, no hay aumento del trabajo cardíaco, porque si bien hay una descarga simpática, los receptores beta están bloqueados. Entonces, lo que hace el propranolol es disminuir los determinantes del consumo de oxígeno. ¿Y cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno? La taquicardia, por ejemplo, el inotropismo. Esos son los determinantes del consumo de oxígeno que aumentan en el ejercicio. Entonces, esa es la función del propranolol. Disminuye los determinantes del consumo de oxígeno. Y cualquier paciente que tenga cardiopatía isquémica es candidato a recibir propranolol porque mejora la mortalidad. Los pacientes que reciben beta bloqueantes, no solamente propranolol, viven más y mejor. Ahora bien, no a todos los pacientes se les puede administrar beta bloqueantes. Hay que analizar otras variables. Y para la insuficiencia cardíaca congestiva, yo les cuento. Cuando yo estudié farmacología, porque justo estudiaba con cardiología, con nefrología, con neumo, etcétera. Si ustedes en cardiología decían que a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, cuando tiene falla sistólica de la bomba, le daban un beta bloqueante que disminuye el trabajo cardíaco, los echaban de la facultad prácticamente. Porque era, digamos, algo ridículo decir en un paciente que el corazón late poco, tiene poco inotropismo, darle un beta bloqueante. Bueno, actualmente el beta bloqueante en pacientes que son candidatos o que tienen las características, siempre hay que darlo porque también disminuye la mortalidad. Y está relacionado con esto, con la disminución, por ejemplo, de la angiotensina 2 y con el efecto que produce el sistema simpático sobre el corazón, que a lo largo del tiempo lo va destruyendo por el simpático. O sea, porque la angiotensina 2 el simpático hace que trabaje más el corazón. Y, por ejemplo, la angiotensina 2 hace que que se produzca la hipertrofia, que se produzca la apoptosis, que va a terminar en la hipertrofia excéntrica, o sea, en la cardiopatía dilatada. Entonces, por eso es que se utiliza en la insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a los efectos adversos. Broncoconstricción, claro, o sea, porque bloquea los receptores beta 2 a nivel bronquial. Entonces, mucho cuidado, no va a producir broncoconstricción en paciente que no tiene asma, pero mucho cuidado en los asmáticos, ¿sí? Entonces, en paciente asmático puede producir broncoconstricción. Aumento de los triglicéridos. Para mí no es un efecto adverso grave, pero recuerden que la adrenalina, al actuar sobre los beta 3 que están en tejido adiposo, convierte los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, porque son catabólicos. Al bloquear esos receptores va a evitar que se
degraden los triglicéridos. Impotencia. Bueno, esto es un efecto adverso bastante importante porque a un paciente que le dan, por ejemplo, propranolol, le tienen que avisar que puede tener impotencia. Y de esa manera le sacan la carga emocional que tiene la impotencia. Entonces, ustedes le dicen, mire, a un hombre sexualmente activo le dicen, este medicamento puede producir impotencia. Si llega a producir impotencia, vuelve a la consulta y le cambiamos el medicamento. ¿Sí? Entonces, se le quita la carga emocional que tiene el efecto adverso al paciente. Enfermedad de Raynaud. ¿Qué es la enfermedad de Raynaud? La enfermedad de Raynaud es una enfermedad autoinmune que lo que se produce es, ante el estrés, ante el frío, vasoconstricción de las arterias que irrigan los dedos y la mano fundamentalmente. Entonces, estos pacientes hay distintos tipos de Raynaud. Tenemos el Raynaud celeste y el Raynaud rosa. De hecho, si lo buscan, hay personas a los cuales el Raynaud le amputa los dedos. No es tan grave, no siempre es así, pero sí cuando sufren esto, fíjense que tienen los dedos blancos. Cuando tienen estos episodios de vasoconstricción es muy doloroso. Entonces, si bien el propranolol disminuye la resistencia vascular periférica a nivel central, a nivel periférico fundamentalmente donde hay circulación terminal, produce vasoconstricción. Entonces empeoraría un Raynaud. ¿Se acuerdan por qué? Esto sí es por los receptores periféricos, porque al bloquear los beta quedan libres los alfa. Y uno que es interesante es retarda la recuperación de la hipoglicemia. Y ahora vamos a eso. La glicemia normal es 70-110. Cuando cae la glicemia, ¿qué sucede? Bueno, es sensado por los osmoreceptores y esos osmoreceptores informan al hipotálamo y se produce una descarga simpática refleja. De la misma manera que si disminuye la presión arterial. Lo que pasa es que lo sensan los vasoreceptores, en este caso lo sensan los osmoreceptores. Y se produce una descarga simpática. La descarga simpática va a actuar sobre los receptores alfa 1 y beta 2 del hígado que estimulan la gluconeogénesis y la glucogenólisis, o sea que aumentan la glicemia. Actúa sobre los receptores beta 2 del músculo que producen glucogenólisis. Y también, algo que es importante, estimulan los receptores beta y producen taquicardia. Les cuento, cualquier persona diabética tipo 1 que está medicado con insulina, ¿saben cuál es el efecto adverso más frecuente de la insulina? La hipoglicemia. Y fundamentalmente por mala alimentación o por mala dosificación. El paciente por ahí se confunde o hace pruebas, con lo cual no corresponde. Entonces, un paciente diabético insulino dependiente sabe cuando está entrando en hipoglicemia. ¿Por qué? Porque primero siente cansancio, astenia, debilidad, y lo que va a tener es taquicardia, siente palpitaciones. Eso se debe a la descarga simpática. Ahora bien, ¿qué pasa si a un paciente que esté medicado con insulina se le administra propranolol y llega a tener una hipoglicemia? Bueno, se bloquea el receptor más importante hepático, que es el que más eleva la glicemia. O sea, es el principal que hace que retorne la glicemia a la normalidad. Si bien acá hay 3 receptores, este es el más importante. Después también bloquea los beta 2, o sea que, imagínense, de 100% de receptores que van a hacer que la glicemia retorne a la normalidad, se pierden aproximadamente más del 80%. O sea que tarda más de 4 veces, a lo mejor, el tiempo en que la glicemia retorna a la normalidad. Y algo importante es que el paciente termina, se le saca esta alerta que es las palpitaciones. Entonces el paciente a lo mejor se siente cansado, con astenia, y al no sentir las palpitaciones dice, bueno, me acuesto y ya está. Y puede quedar con hipoglicemia y puede ser grave. Entonces ustedes me dirán, ¿es una contraindicación la diabetes tipo 1? No. Pero se le pide al paciente que mientras esté consumiendo propranolol, haga un control mucho más estricto de la glicemia. O sea, que se mida más veces o que se mida correctamente la glicemia y respete la dosificación. Y ahí sí, y que se alimente correctamente.
Porque muchas veces los diabéticos tipo 1, por ejemplo, se inyectan la insulina a la mañana y salen a hacer ejercicio sin desayunar. Y eso no corresponde. Bien, ¿alguna pregunta de propranolol o de betas bloqueantes no selectivos? Algo que me olvidé de decir. Yo les dije que no tenía ASI. ¿Qué es la ASI? Es la actividad simpaticomimética intrínseca. La actividad simpaticomimética intrínseca aparece en algunos fármacos que no los tienen que saber. Van a ver el labetalol en el apunte que tiene actividad simpaticomimética intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien bloquean, también tienen eficacia intrínseca y estimulan el receptor. O sea, que no solo bloquean, sino también tienen eficacia intrínseca, que es muy leve y es menor a la del ligando endógeno. Por ejemplo, vuelvo con el propranolol. Yo cuando uso propranolol, no solo bloqueo la descarga simpática cuando entra un ejercicio, que les conté, por ejemplo, el paciente que tiene cardiopatía isquémica que entra en ejercicio y se produce la descarga simpática. Entonces, no solo bloqueo el efecto de esa descarga simpática, sino que también bloqueo la liberación basal de noradrenalina y de adrenalina. Entonces, el paciente está beta bloqueado. O sea, ya tiene una latencia, ya tiene un cronodromo y entropismo negativo porque estoy inhibiendo el tono basal. ¿Sí? No solamente el que se libera en el ejercicio, la liberación durante el ejercicio. Bueno, estos fármacos con actividad simpaticomimética intrínseca se utilizan en aquellos pacientes que tienen una función cardíaca deteriorada y no tienen reserva cardíaca. Entonces, lo que harían es mantendrían el tono basal porque tienen actividad intrínseca, simpaticomimética intrínseca, pero evitarían el efecto de la descarga cuando el paciente entra en ejercicio. O sea que la conducción quedaría como normal, pero evitaría el efecto del ejercicio. Eso es lo único que tienen que saber. No tienen que saber ni siquiera el ejemplo de que tiene actividad simpaticomimética intrínseca. Les cuento que le preguntaron a este chico que fue alumno mío. Le preguntaron beta bloqueantes, les describió propranolol, le describió algo de tenolol y le preguntaron, ¿todos los beta bloqueantes solo bloquean? Y no, hay algunos que tienen actividad simpaticomimética intrínseca. Nada más. Con relación al atenolol, solamente las diferencias con el propranolol. No causa broncoconstricción porque es selectivo beta 1. Pero ojo, en asmáticos hay que tener cuidado igual. No están contraindicados, pero hay que tener cuidado porque cualquier fármaco bloqueante selectivo, antagonista selectivo, a dosis más alta, igual que el agonista selectivo a dosis más alta, pierde la selectividad. No empeora el reino. Esto es así y no retarda la recuperación de la hipoglicemia porque solamente están implicados los receptores beta. Bueno, porque solo están porque sí, porque no bloquea los beta, perdón. Y se utiliza solamente para la hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Y nada más. De beta bloqueantes no tienen que saber nada más. Solamente estas diferencias del atenolol con el propranolol. El propranolol sí lo tienen que saber. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora entonces vamos a ver interacciones medicamentosas. Esto es un repaso de lo que ya vimos. Por eso va a ser rápido. Primero, la definición de interacciones medicamentosas. Es la modificación del efecto de un fármaco por la administración de otro que pueden ser administrados antes, durante o después del primero. ¿Sí? Las interacciones medicamentosas pueden ser deseadas e indeseadas. Las deseadas se pueden, realizar, las indeseadas hay que evitarlas. Ejemplo de interacciones medicamentosas deseadas. Por ejemplo, un paciente diabético muy probablemente es hipertenso, entonces hay que dar más de un medicamento. Una infección polimicrobiana es muy probable que tengamos que dar más de un antibiótico. Una insuficiencia cardíaca congestiva a lo mejor tiene sintomatologías de congestión y hay que usar un diurético. Hay que usar un medicamento para que el corazón trabaje más, que no son los diuréticos necesariamente. Entonces se administra más de un medicamento. Otro ejemplo, el HIV. El HIV
tiene como mínimo, o sea, la terapéutica ideal tiene que ser como mínimo con 3 antirretrovirales. Hay un montón de combinaciones. Son cientos las combinaciones de antirretrovirales, no importa. La tuberculosis también, como mínimo, son 3 medicamentos. Son 4 los medicamentos para la tuberculosis. Bueno, siempre hay que combinar 3. Entonces, no es que siempre una interacción medicamentosa es un problema, sino que a veces es necesario hacerla o es conveniente hacerla. De acuerdo al mecanismo de acción se dividen en farmacocinéticas, o sea a nivel de la absorción, distribución, metabolismo y excreción, y en farmacodinámicas, a nivel del efecto o a nivel del receptor. Entonces empezamos con las interacciones farmacocinéticas a nivel de la absorción. Hay 4 mecanismos expuestos en el Valsesia. Como les dije anteriormente, pueden subclasificarlos o no. Sin embargo, tienen que saber el mecanismo, o sea que la subclasificación la tienen que saber. Un quelación, perdón. Los quelantes son sustancias que tienen afinidad por los metales. Cuando el quelante se une al metal, forma una macromolécula que no atraviesa las membranas, después a un diurético y se elimina por riñón. Se utilizan los quelantes en intoxicaciones con metales. Ejemplos de quelantes son hepta, dimercaprol. Bueno, no les van a preguntar qué es el ejemplo de un quelante. Las tetraciclinas son quelantes, son antibióticos que tienen afinidad por los metales y son quelantes y producen quelación. Hay que evitar administrar las tetraciclinas con leche porque se une el calcio y forma un quelato, con hidróxido de aluminio porque se une al aluminio y forma un quelato, y al sulfato ferroso, o sea, no darla con ningún metal. El carbón activado no es una quelación, sino que es una adsorción con D, pero está acá el ejemplo en el Valsesia. El carbón activado es una estrategia de la toxicología para evitar la absorción cuando la intoxicación fue por vía oral. Es una macromolécula que atrae sustancia a una carga específica, forma una molécula muy grande que no atraviesa las membranas. Entonces evitamos la absorción. Acuérdense que el carbón activado no tiene contraindicaciones y siempre que la intoxicación sea por vía oral es probable que se utilice. No se utiliza cuando no funciona, que son muy pocos casos. Motilidad gastrointestinal, ya lo sabemos. El betamecol y el carbacol son agonistas colinérgicos, son ésteres de la colina. ¿Qué hacen? Aumentan la motilidad gastrointestinal, entonces disminuyen la absorción de cualquier fármaco que administremos por esa vía. En cambio, la atropina, la omatropina, o por ejemplo el butilbromuro de iosina, de escopolamina, de omatropina, o la butiliosina, son antagonistas. Algunos son antagonistas muscarínicos como la atropina, mientras que los otros son antagonistas, los que les dije de nitrógeno cuaternario, son antagonistas de los receptores solamente nicotínicos neuronales del sistema parasimpático. Entonces disminuyen la motilidad gastrointestinal porque de hecho los cólicos están producidos por aumento de la motilidad, aumento de la peristalsis. Entonces si disminuye la motilidad se va a absorber más cualquier fármaco que se administre por vía oral. pH. Bien, con respecto al pH, cualquier circunstancia, cualquier fármaco que alcalinice el pH del estómago va a disminuir la absorción de un ácido. ¿Por qué? Porque al alejar el pH del pK del fármaco lo vuelve hidrosoluble. El ejemplo clásico es el omeprazol con, por ejemplo, ácido valproico, que está esta interacción en el Goodman. En cualquier persona que tome omeprazol va a disminuir la absorción de ácido valproico. A ver, si usamos amilanta, si usamos bicarbonato, si usamos cualquier cosa que ranitidina, qué sé yo, cualquier cosa que alcalinice, va a pasar lo mismo, ¿sí? Que alcalinice la luz estomacal. Irrigación, lo vimos la clase pasada. La adrenalina produce vasoconstricción y evita la absorción de la lidocaína cuando tenemos que usar mucha dosis. Las combinamos para que no se absorban. Entonces, la lidocaína se combina a adrenalina, que produce vasoconstricción e impide la absorción, cuando tenemos que usar muchas dosis de adrenalina, mucha cantidad, para evitar que se absorba y actúe sobre el corazón. Interacciones a nivel
de la distribución. Tenemos interacciones por pelearse o por disputarse las proteínas transportadoras. Si dábamos dos fármacos que tienen la misma naturaleza, es la misma proteína transportadora y va a ganar el que tiene mayor afinidad. Yo les di el ejemplo de warfarina y aspirina. Hay que avisarle al paciente que toma warfarina, que tiene una ventana terapéutica muy estrecha y que tiene una unión a proteína plasmática 99%, que no consuma aspirina. ¿Por qué? Porque si consume aspirina, la aspirina, al tener mayor afinidad por la albúmina, va a desplazar a warfarina y es como si aumentáramos la dosis de warfarina. Lo mismo pasa con los hipoglucemiantes orales. Los hipoglucemiantes orales obviamente son transportados por albúmina y la aspirina también desplaza de su unión a proteínas plasmáticas a los hipoglucemiantes orales y entonces se puede producir una hipoglicemia porque aumenta los hipoglucemiantes orales, sobre todo los de las sulfonilurias, pero no importa. Y hay un par de ejemplos más en el Goodman, pero les puse dos solamente. Modificación del pH. ¿De qué otra manera podemos alterar la distribución? Bueno, la otra manera de alterar la distribución es haciendo atrapamiento iónico o trampa de iones, una estrategia de la toxicología para aumentar la excreción. Vamos a acidificar con ácido ascórbico o alquilinizar con bicarbonato, alcalinizando o acidificando o modificando el medio interno, haciendo lo contrario a la naturaleza del tóxico. De esa manera el tóxico se vuelve hidrosoluble, no atraviesa las membranas, no va al sitio de acción, no va al sitio de depósito y después damos un diurético para aumentar su excreción. Interacciones. ¿Alguien preguntó algo? Interacciones a nivel del metabolismo. Estamos hablando de inductores e inhibidores del citocromo P450. ¿Sí? Inductores. ¿Cuál es el primer inductor? Primero, ¿qué hace un inductor? Aumenta la transcripción de las enzimas que forman parte de ese citocromo. Acuérdense que hay autoinductores y hay heteroinductores. Autoinductores, sustancias que estimulan la transcripción del citocromo donde ellos se metabolizan. Heteroinductores aumentan la transcripción del citocromo donde ellos no se metabolizan. Bien, el primero que mencionaría yo es el alcohol. Es un inductor enzimático de su propio metabolismo, o sea un autoinductor, y es del citocromo 2D1. Por eso se genera tolerancia con el alcohol. Es el que yo mencionaría en primera instancia porque la semana que viene lo vemos. Fenobarbital, el inductor enzimático por excelencia, es tanto hetero como autoinductor. El fenobarbital es un inductor enzimático de casi todos los citocromos. Hidrocarburos. Yo les di el ejemplo de el paciente el paciente, por ejemplo, el que asa en el pollo biónico, el paciente que fuma, bueno, que va a inducir el citocromo 1 a 2. Entonces, cualquier fármaco que se metabolice en el citocromo 1 a 2 va a tener su vida media disminuida. Y también podríamos mencionar, que no lo puse acá, la hierba de San Juan, que es un inductor enzimático de citocromo 3 a 4. Pero yo con el alcohol, el fenobarbital, ya estaría conforme. Inhibidores enzimáticos. Jugo de pomelo, inhibidor enzimático del citocromo 3 a 4. Y algún otro, hay un montón. Hay menos que inductores, pero hay un montón. El otro que yo mencionaría, que no lo puse acá, es el ritonavir, que es el inhibidor enzimático más potente que existe, que es un antirretroviral. Interacciones medicamentosas a nivel de la excreción. Recuerden que los fármacos liposolubles se filtran, mientras que los fármacos hidrosolubles se secretan a nivel tubular. ¿Sí? A nivel de la filtración glomerular, el atrapamiento iónico modifica la filtración glomerular. ¿Por qué? Recapitulemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el tóxico? Estamos cambiando el medio interno haciendo lo contrario al tóxico, a la naturaleza del tóxico. Entonces, lo estamos convirtiendo en hidrosolubles. Van a dejar de filtrarse. Si convertimos algo liposoluble que se filtraba en hidrosoluble, empieza a dejar de filtrarse y va a empezar a secretarse, porque lo convertimos en hidrosoluble. Bien, entonces es por eso que es necesario administrar un diurético, porque si no, no sirve para nada. El diurético es la furosemida,
que se llama diurético de asa o de techo alto. Y después hay otra interacción medicamentosa a nivel de la secreción tubular de ácidos, que es con el probenecid. El probenecid lo que hace es inhibir el contratransporte entre el ácido desde el intersticio a la célula tubular, el cual es intercambiado por alfa-cetoglutarato. La energía se le da la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces el probenecid inhibe esa bomba, haciendo que el fármaco ácido se acumule en el intersticio. Esto es útil, por ejemplo, en la pielonefritis, donde la infección está fundamentalmente en el intersticio. Entonces, doy un antibiótico ácido junto con probenecid y voy a concentrar el antibiótico en el sitio de la infección. Y esas son las interacciones medicamentosas a nivel farmacocinéticas. Ya les digo, no tienen que estudiar esto para desarrollarlo porque no se lo van a preguntar como tema, pero sí les pueden pedir, a ver, háblame de el probenecid con los ácidos, por ejemplo, o de la warfarina, como lo ha preguntado el profesor titular. ¿Cuál es la interacción entre la warfarina y la aspirina? Así lo pregunta. Bien, y recuerden que la warfarina y la aspirina tienen otra característica más, que la warfarina es un anticoagulante y la aspirina es un antiagregante plaquetaria. Entonces, los dos van a modificar los tiempos de la coagulación. No tienen que saber qué tiempos, pero recuerden que también interaccionan a nivel del efecto. Bien, este dibujito ya lo vimos, lo voy a repetir. Las interacciones medicamentosas farmacodinámicas pueden ser a nivel del efecto o a nivel del receptor. Vamos, interacciones medicamentosas a nivel del efecto. La noradrenalina y la acetilcolina producen efectos contrarios. Bien, ahora vamos a reemplazar la noradrenalina y la acetilcolina. Podemos mencionar adrenalina como medicamento, podemos mencionar el salbutamol, o sea, el salbutamol y la adrenalina producen el mismo efecto a nivel de los bronquios, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos mencionar la adrenalina y la fenilefrina o la fenilpropanolamina a nivel de los vasos sanguíneos, que los dos producen vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, ahí le empezamos a poner los nombres. Todos los adrenérgicos, específicamente cada uno tiene que saber cuál es el efecto y cuál es su selectividad. Lo comparan con adrenalina y la adrenalina es el mismo efecto que esos fármacos. ¿Sí? Ahora bien, eso con respecto a fármacos que hacen lo mismo y hacen lo contrario a fármacos que son colinérgicos, como por ejemplo el carbacol o betamecol. O sea, la adrenalina a nivel del tubo digestivo hace lo contrario al carbacol y betamecol. ¿Sí? Que entonces empezamos a ponerle nombres a los distintos fármacos adrenérgicos y colinérgicos. O sea, todos los adrenérgicos entre sí hacen algún efecto igual, depende de su selectividad, y todo lo podemos comparar con adrenalina. Y los colinérgicos todos tienen algún efecto similar, y entre ellos producen un efecto contrario. ¿Sí? Ahora bien, el propranolol y la noradrenalina o un agonista beta, acá sí ya tenemos que nombrar agonista beta, como por ejemplo el salbutamol, la adrenalina. Bueno, van a pelearse por el receptor beta y van a hacer efectos contrarios. ¿Sí? Lo mismo pasa con la acetilcolina o un agonista colinérgico, como por ejemplo el betamecol y carbacol, hacen lo contrario que la atropina. Por ejemplo, a nivel digestivo, la atropina disminuye la motilidad gastrointestinal, mientras que el carbacol y el betamecol la aumenta. ¿Sí? Entonces, acá tienen todas las interacciones medicamentosas. Bueno, y acetilcolina y atropina hacen efectos contrarios, además interaccionan a nivel del receptor. Entonces, acá tienen todas las interacciones medicamentosas a nivel farmacocinéticas, perdón, acá las farmacodinámicas, que son a nivel del efecto. Piensen, dos fármacos que hacen efectos iguales o contrarios. ¿Sí? Y después a nivel del receptor. Y ahí sí tienen que empezar a hablar de agonistas entre sí, antagonistas, pero para eso tienen que estudiar el sistema autónomo. Bien, ¿alguna pregunta?